Bien, vamos a empezar con este ejercicio de base de datos. Nos va a servir para aprender un poco más a cómo funcionan las bases de datos en formato digital. Para esto, pues tenemos esta información y pues vamos a utilizar el programa de Access, el programa de Microsoft que se llama Access y sirve para diseñar y crear bases de datos. Bien, tenemos un problema, en este caso es registrar información de una microempresa que vende y brinda servicio a automóviles. Y tenemos también cierta información que nos mandan o que nos dan. En la realidad vamos a tener nosotros que indagar, explorar o investigar un poco cómo funciona el entorno para poder transformarlo o traducirlo al lenguaje de base de datos. Aquí ya tenemos mucha de la información que vamos a necesitar, aunque no toda, la demás la tenemos nosotros que, pues a lo mejor como expertos, digamos, de base de datos, vamos a tener que acomodarla, ¿no? Que agregarla. Pero bueno, eso ya lo determina también el tiempo y la experiencia. Por ahora, pues yo voy a ayudarles con el ejercicio y la idea es nada más que ustedes tengan una noción, una esencia de cómo funciona esto. Entonces vamos a leer un poco. Se necesita registrar información personal referente a los clientes, como son sus datos personales, nombre, apellidos, calle y demás. Es necesario también registrar la información de los automóviles, como es matrícula, marca, modelo y demás. No olvidemos que hay que registrar las revisiones y o mantenimientos que se realicen en este como especie de empresa o taller y tenemos varios elementos que hay que considerar. Después, en base a lo anterior, que hay que definir las tablas que conformarán la base de datos. Recuerden que una base de datos se conforma de tablas. Todas las entidades que existan en la realidad van a ser traducidas a formato de tabla. Si pusiéramos el ejemplo de la escuela, nosotros tenemos a los estudiantes, esa es una entidad. Va a haber una tabla en donde nosotros registremos los datos de los estudiantes, de los profesores, de las materias. Así funciona. Y aquí me dice que hay que incluir todos los campos necesarios. Ustedes ya saben cuáles son los campos de una base de datos, ya lo vimos en la parte teórica. Y hay que especificar el campo llave. No hablamos mucho del campo llave en la teoría, pero es muy importante. ¿Qué es el campo llave? Pues es un campo principal. Todas las tablas de base de datos llevan un campo llave y este sirve para identificar a cada uno de los registros como único e irrepetible. Si volvemos al ejemplo de la escuela, en la tabla de alumnos debe de haber un campo que identifique a cada uno de ustedes como únicos e irrepetibles o diferentes. No puede ser su nombre porque varios de ustedes se pueden llamar igual. No puede ser el apellido, no puede ser la fecha de nacimiento. Tiene que ser un dato único, normalmente depende de la naturaleza de cada tabla, pero casi siempre se utiliza un identificador, es decir, un campo numérico o un número, secuencial que, pues, conforme se van haciendo registros, va aumentando, ¿no? En el caso de la escuela, pues, es su expediente. El expediente es un número y conforme van dando de alta más y más alumnos, pues, se va, aumentando ese número en uno. Entonces, básicamente eso es el campo llave. Cada tabla de base de datos debe llevar un campo llave y aquí básicamente ya están definidas. Es una tabla para clientes, una para automóviles y otra para revisiones y cada una debe de llevar un campo llave. Ya lo vamos a estar manejando directamente en Access. Definir los tipos de datos, esto también se maneja en Access. Los tipos de datos son como en Excel, es decir, determinar cada campo, qué tipo de dato va a manejar, si es numérico, si es alfanumérico de texto, si es decimal, si es de fecha, más o menos a eso se refiere, ¿no? Y eso lo tenemos que especificar en Access. Establecer las relaciones necesarias, si es que las hay, en este caso, por supuesto que las hay, normalmente hay relaciones, entonces aquí, pues vamos a establecerlas y les voy a decir qué es lo que tenemos que considerar para hacerlas y cómo se realizan. Bueno, todo esto lo tenemos que hacer en Access. Entonces, vamos directamente a la aplicación, buscamos Access en nuestro equipo y lo ejecutamos. Aquí nos va a mandar primeramente una pantallita donde nos dice qué queremos hacer. Podemos nosotros traer ya a la vida una serie de ejemplos ya predefinidos.
en donde pues ya están algunos datos, pero no nos sirven. Nosotros, pues normalmente este tipo de ejemplos no nos van a servir. Nosotros vamos a definir nuestras bases de datos de acuerdo a lo que es nuestra realidad, a lo que es nuestro entorno. Entonces le ponemos aquí en donde dice base de datos en blanco, empezamos de cero. Al darle un clic, me abre esta ventanita y me dice que cómo le quiero poner de nombre al archivo. Es como un archivo de Excel, de Word o de Office. Entonces yo puedo borrar este nombre, Database One, y en lugar de eso le voy a poner mantenimientos. Y lo puedo guardar en donde yo quiera, ¿no? En este caso está en documentos. Yo puedo mandarlo ahorita al escritorio para no perderlo. Es un solo archivo único que me va a generar access para toda mi base de datos. Entonces ahí mantenimientos en el escritorio. Y le pongo crear. Y con esto automáticamente me va a crear mi base de datos con una sola tabla. Y ya aquí está. Esta es la tabla número 1. El entorno de Access es muy similar al de Word o al de Excel, nada más que tiene muchas menos herramientas. Si se fijan, tenemos la pestaña de inicio, donde vienen algunos elementos como el portapapeles, el filtrado, el ordenamiento, el formato. No nos interesa demasiado eso. La pestaña crear sí, porque aquí vamos a crear más tablas, aquí vamos a crear formularios, consultas, informes, macros y todo lo que nosotros hablamos en la parte teórica. Entonces esto sí lo vamos a ocupar bastante. Datos externos es para traer bases de datos pues, de otros archivos. Externo quiere decir que no es directamente de la aplicación Access, ¿no? Sino de, por ejemplo, de Excel o de un XML o algún otro tipo de formato de base de datos. Ahorita no lo vamos a ocupar. Herramientas de base de datos es, por ejemplo, para nuestras macros o para las relaciones, aquí los vamos a realizar, entre otras cosas. Y se fijan, pues igual van a haber menús contextuales en donde nosotros vamos a poder trabajar, pero conforme vayamos abriendo objetos, eso es lo que va a pasar. Por lo pronto nos podemos dejar la pestaña en inicio y aquí tenemos nuestra tabla 1. Ahora, aquí hay dos posibilidades principales. Tenemos la tabla en lo que es la vista hoja de datos. Es como si se viera en Excel, pero en Excel nosotros simplemente vamos escribiendo las cosas en las celdas y vamos constituyendo nuestras tablas. Aquí en Access no, en Access se maneja de forma distinta. Nosotros tenemos que crear la estructura de la tabla en una vista diseño. Entonces nos vamos aquí y le damos clic, vista diseño. Y ahí vamos a conformar la estructura de la tabla. Me pide un nombre, dice aquí antes de que yo pase a la vista de diseño, yo le pongo un nombre a la tabla. Me dice que sea la tabla 1. No, yo le voy a poner un nombre representativo de acuerdo a mi ejemplo, ¿no? Entonces vamos a empezar con esta, la información personal referente a los clientes. Entonces le voy a ponerle nombre a esa tabla, clientes. Le doy a aceptar. Y ahora me manda a esta ventanita. Esta ventanita es para la definición de los campos de la tabla. Entonces son todos estos que tenemos aquí, pero con ciertas características y particularidades. Primero, me pide el campo llave. Si se fijan, aquí tiene una llavecita. Entonces dice nombre del campo y me dice que automáticamente se va a llamar ID y va a ser de tipo autonumérico. Bien, eh, pensemos, ¿qué puede ser o cómo le podemos llamar a un campo que identifique cada uno de los clientes como único e irrepetible? Por default y lo más sencillo es simplemente dar, como dice ahí, un identificador, un numérico y decir el cliente 1, el 2, el 3, el 4 y 5 y así irlo manejando. Eso normalmente es lo que se hace, aunque les digo, depende de la naturaleza de cada tabla, como vamos a ver en la que sigue. Entonces ahorita lo vamos a dejar así, nada más vamos a cambiarle nombre a número de cliente. Ojo, le puse NO sin punto. El punto no lo acepta. Hay algunos caracteres que no acepta los campos de base de datos. ¿Por qué? Simplemente por leyes o reglas que se manejan en informática para lo que son los nombres. Como por ejemplo cuando ustedes cambian de nombre una carpeta y le quieren poner algunos caracteres especiales como una diagonal o como un paréntesis, no se los acepta. Les dice que esos caracteres no son válidos. Entonces, pues más o menos así funciona. Entonces, el número de cliente va a ser nuestro campo llave. El tipo de datos, le damos clic aquí para desplegar el listado de tipos de datos. Estos son los diferentes tipos de datos que hay. ¿Cuáles son los principales? El dato de texto, el dato de número y el dato de fecha.
Igual hay otros, pero pues al final vienen siendo como similares a estos tres principales y hay algunos otros más que son un poco más técnicos, como los objetos, como los calculados, entre otras cosas, ¿no? Entonces no vamos a explicar todo esto porque hay unas cosas muy, muy técnicas, como inclusive también las propiedades del campo. Entonces, vamos a lo principal. El número de cliente en este caso es un dato numérico, ¿cierto? Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Pero para este ejemplo, de hecho, Access maneja un tipo de dato que se llama autonumeración y simplemente lo programaron ¿para qué? Para los campos llave, de tal manera que cuando tú vayas a capturar tus clientes, pues el número lo genere de manera automática Access. Al final de cuentas, pues es lo que va a pasar, ¿no? O sea, si tú capturas un cliente y el que sigue, pues va a ser el 2 y el que sigue va a ser el 3. Entonces, ¿para qué escribirlo si lo puede generar directamente Access? Además de que te puedes equivocar y repetirlo, aunque bueno, igual no lo permitiría Access por la programación que tiene, pero bueno, esa es una muy buena opción. Autonumérico, solamente puedes usarlo para campos llave y obviamente, pues, una sola vez, porque si tú quieres poner más autonuméricos, pues no tendría mucho sentido. Y ya lo van a ver más adelante. Todo esto tiene mucha lógica. Luego, descripción es opcional. Si nosotros vemos aquí el nombre del campo número de cliente, creo que se entiende perfectamente de qué se trata. Si ponemos el nombre, se entiende perfectamente de qué se trata, pero eh, pues si tú quieres, puedes poner la descripción de para qué sirve este campo. Igual, si nosotros tenemos una base de datos de elementos químicos y ponemos aquí un nombre de campo muy extraño, pues entonces sí, a lo mejor convendría poner la descripción para que alguna persona que no sepa de qué se tratan las cosas y va a ingresar a la base de datos, pues se dé una idea de esta, ¿no? Y acá abajo también tenemos algunas propiedades para este campo, como el tamaño, nuevos valores, formato, título y demás. Lo que vayamos a ocupar, les voy a decir en el momento. Saben que hay que cambiar esta propiedad y sirve para esto y para esto, ¿no? Porque les digo que algunas son bastante técnicas, entonces solo si las ocupamos. Bien, pasamos al siguiente campo. Vamos a nuestro ejercicio y me dice que, bueno, ya tengo el campo llave, entonces me falta el nombre del cliente. Le ponemos nombre. ¿Qué tipo de dato es? Bueno, el nombre es texto. Aquí tenemos texto corto o texto largo. Dependiendo de la versión de Access que tengan y del idioma, puede ser que les diga aquí simplemente texto, que sería texto corto, y en lugar de texto largo les diría memo. Entonces tengan considerado eso. Pero ¿qué es esto? Simplemente es la dimensión de cuánto va a estar ocupando este campo. Un texto corto, como lo dice aquí en la ayuda, dice, no, es acá, en el tamaño del campo, dice 255. O sea, un texto corto abarca de 0 a 255 caracteres o 255 símbolos. Entonces, eso es lo que va a ocupar este campo. Si ustedes tienen la necesidad de escribir o que en algún momento se pueda guardar en la base de datos más de 255 caracteres, entonces utilizan un texto largo. Pero bueno, por ahora el nombre no creo que, aunque tenga 2, 3, 4, 5 nombres del cliente, pues no va a pasar de 255, por lo tanto lo vamos a dejar así. La descripción no es necesaria, lo que sí vamos a poner acá, el tamaño. 255 es mucho para un nombre. Nosotros tenemos que considerar el futuro de la base de datos. Entonces, conforme nosotros vayamos guardando campos en la base de datos, esta va a ir creciendo en espacio, va a ir creciendo en tamaño. Entonces, necesitamos pues nosotros ser conscientes de que va a haber mucho espacio desperdiciado. Entonces es bueno considerarlo, limitarlo. Yo creo que si le quitamos aquí un número y le ponemos, no sé, 20, yo creo que con 20 es más que suficiente para los nombres de los clientes, ¿no? Igual si ustedes, de repente dicen sí 20 y llega un cliente que tiene 6 nombres y pues no caben todos, pues pueden regresar siempre a la vista diseño y cambiar este dato y ya regresar a capturarlo posteriormente, ¿no? Bien, entonces 20. Otra cosa que podemos poner aquí es, por ejemplo, esto requerido. Hace obligatoria la entrada de datos en este campo. Miren,
Dentro de las reglas de base de datos, hay algunas que se llaman normalización y la primera regla viene a decir que no deben de existir espacios vacíos. Es decir, si ustedes van a diseñar una base de datos y permiten que, por ejemplo, el campo llave siempre va a ser obligatorio. Lo va a exigir Access o lo va a poner y si no estuviera, entonces no te deja guardar tu tabla, así de sencillo. Entonces, si nosotros ponemos el nombre, los apellidos y todos los datos y los dejamos como no obligatorios, entonces pues simplemente se podría capturar el número de cliente y dejar todo vacío, ¿no? Entonces a la hora de recuperar, oye, el cliente 6 lo recuperamos y resulta que no tiene ni nombre ni apellido, pues es un fantasma. Entonces no tiene mucha lógica, ¿no? Hacer una base de datos que no vas a utilizar o que no vas a rellenar, ¿no? Entonces, esa es más o menos la lógica que tenemos que ver en esta cuestión de la base de datos. Si vas a hacer una base de datos es para capturar información y para recuperarla en cierto momento. Entonces, vamos a poner que todos los campos van a ser obligatorios. Le ponemos requerido sí. Yo ahorita le di doble clic o pueden ir aquí a esta flechita y ponerle que sí. ¿Qué más? El regla de evaluación, sí. Para esto no necesitamos nada más. Entonces, nos vamos al que sigue. El sigue, bueno, de hecho vamos a cambiarle a nombres para que sean uno o dos, dependiendo de los que tenga, o cinco. Apellidos. Ponemos Ah, fíjense, dice apellidos, pero nosotros sabemos bien que es importante filtrar por apellido paterno o por apellido materno. Entonces, para no ponerlos juntos, porque eso nos causaría un problema a la hora de querer filtrar por apellido materno, entonces vamos a separarlos, aunque el ejercicio no lo diga. Apellido paterno. Igual es un texto corto. Vamos a dejar los mismos 20 y requerido sí. Sale. Y luego apellido materno. Sale, texto corto. Mismos 20, requerido sí. Sale. Calle, colonia, municipio, estado. Ok, entonces ponemos... se supone que son los datos de la dirección, pero los estamos pues poniendo de forma separada. Entonces vamos a poner calle y ponemos que es texto corto. Igual vamos a ponerle 20, requerido sí. Sale. Calle. Número. Número. Si se fijan, por eso cambiamos aquí esto que es el, el número de cliente lo distinguimos de lo que es el número de la dirección, ¿cierto? Entonces, número le ponemos como texto, no, bueno, aquí vamos a explicar lo que sigue. Número, en esencia, es numérico, ¿cierto? Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero en base de datos lo vamos a poner como texto corto. ¿Por qué? Porque hay que pensar en lo que sigue. A lo mejor puede existir una dirección cuyo número no sea el 6 o el 7, sino que sea el 7A o el 6B o sea el X, ¿no? O sin número. Entonces, ya teniendo eso, pues ya no nos sirve el numérico y entonces si nosotros lo pusiéramos como numérico, Access nos demandaría poner un número ahí y entonces pues no nos deja poner letras. Entonces hay que considerar eso. Y también algo más importante todavía, que es un buen tip. Si ustedes, para determinar entre si poner texto o poner número, simplemente consideren esto. Si el dato se va a utilizar o se puede utilizar para hacer operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación o división, entonces pónganlo como numérico. Si no se va a utilizar para eso, para operaciones aritméticas, entonces mejor manéjenlo como texto. Entonces ahorita van a ver también esa lógica. Entonces el número lo manejamos como texto corto. Vamos a ponerle que el tamaño sea 4, digamos, para que se maneje del 0 al 9999 y le ponemos que sea requerido. Bien, seguimos. Calle, número, eh, colonia, municipio, estado, teléfono. Colonia. Sí, este es texto corto. Igual vamos a manejarlo con 20.
requerido sí. Colonia, municipio. Sí, el municipio igual, 20, requerido sí. Aquí como la mayoría de los clientes que vamos a capturar, porque ya lo sé o ya lo sabemos, es de aquí de San Juan del Río, entonces vamos a ponerle en donde dice valor predeterminado, escribimos San Juan del Río. Esto con el objetivo de que a la hora de que pasemos la captura, pues ya nos ponga ese dato y ya lo pasamos. Y si el cliente no fuera de San Juan del Río, simplemente borramos la información y escribimos de dónde es. Bien, municipio, estado, igual texto corto de 20, requerido sí. Y obviamente por lo que acabamos de hacer anteriormente, el valor predeterminado sería Querétaro. Perfecto. No tenemos aquí el código postal, pero lo vamos a agregar. Código postal. Bien, piensen, ¿código postal es numérico o es de texto? Sí, o sea, es un dato numérico, pero al final no vamos a hacer sumas, restas o multiplicaciones con ese código postal, es simplemente un dato, pues un dato de referencia, entonces lo vamos a manejar como texto. ¿De qué tamaño es? De 5. Requerido le ponemos que sí. Y aquí, si se fijan, nosotros sabemos que el código postal es una estructura bien definida de 5 caracteres numéricos y todos son numéricos. Entonces, aquí vamos a utilizar esto que se llama máscara de entrada. Le dan clic en donde dice máscara de entrada y le damos clic en estos botoncitos y esperamos a que aparezca la ventanita. Me va a decir que necesita guardar la tabla primero. Esto al ser un diseño lo tengo que guardar. Le pongo que sí. Ahí está. ¿Y qué es una máscara? Una máscara es un aspecto que le voy a dar a los datos. ¿Para qué? Para facilitar la entrada de los mismos y la persona que vaya a estar capturando pues se dé una mejor idea de qué es lo que debe de capturar y pues también evitar que se equivoque. Aquí vamos a seleccionar cualquiera de estas, por ejemplo hora corta. Le damos siguiente. Me dice que si deseo cambiar la máscara de entrada, que en este caso son estos datos. Le voy a poner que sí, los voy a borrar. Y aquí voy a poner 5 operadores de número o gatos. 5. Y el carácter de marcador voy a ponerle que sea un gatito también. No, lo siento, esto no es. Son 5 ceros. Y el operador de gato vaca. Sí, 5 ceros. ¿Para qué sirve esto? Para el cero aquí le dice a Access que el usuario solamente puede meter números con su teclado. Entonces, 5 ceros, que serían 5 números, y aquí probamos. Se fijan, pone gatitos y eso a la hora de que nosotros vamos a capturar, pues nos da la noción, la idea de que tenemos que escribir números. Y si escribimos números funciona perfectamente. Si queremos escribir texto, por ejemplo, está haciendo ese sonido mi computadora porque estoy tratando de teclear una P, una O, no te deja. Entonces va a ser más sencillo que no te equivoques a la hora de capturar datos. Le damos siguiente. ¿Y cómo desea almacenar los datos? ¿Con los símbolos de la máscara o sin los símbolos de la máscara? En este caso es sin los símbolos de la máscara. ¿Cuáles son los símbolos de la máscara? Los gatos. Si yo hubiera dejado nada más 64 y unos gatos, pues entonces si le pongo con, me va a guardar en la base de datos los gatos y pues eso no está chido. Mejor que esté completo, ¿no? Siguiente y finalizar. Y aquí me va a poner un código y listo. ¿Vale? Entonces me voy al que sigue. Teléfono y fecha de nacimiento. Entonces, teléfono. Con el teléfono vamos a hacer algo similar. Lo dejamos como texto, lo ponemos aquí 3, 6, 9, 10, 11, 12. Ponemos que sea de tamaño 12. Requerido sí. Y ponemos máscara de entrada también. Nos vamos acá a la máscara de entrada. Guardamos la tabla. Ponemos hora corta, siguiente. Y aquí ponemos 1, 2, 3, guión 1, 2, 3, que serían 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este es como un formato de número telefónico
común y corriente, ¿no? Y ponemos igual que sea sustituido, en este caso para mostrar por un gato, 427, 226, así. Siguiente, guardamos sin los símbolos y finalizamos. Ahí está. Después vamos con fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Ujú. Fecha de nacimiento, ponemos que es fecha, es un formato de fecha. Y aquí nosotros podemos en el formato inclusive cambiar alguna de estas, fecha general, larga, corta, como sea, ¿no? Eh, vamos a dejarlo como fecha corta. Y después aquí, requerido, le ponemos que sí. Y ya, con eso es suficiente. Recordemos que la fecha corta es de esta manera, ¿no? 12 de noviembre de 2015, o sea, separado con diagonales. Y con eso va a ser suficiente. Bien, ya que tenemos todos los datos capturados, entonces le damos clic aquí donde dice guardar. Y ya, se queda guardada la tabla. Aquí está. Como clientes ya podemos nosotros cerrar esta ventanita y listo. Em, Ahora podemos continuar con la captura de las siguientes tablas.